Bien, entonces vamos a hablar primero de algunas generalidades sobre ambas en cuanto a su estructura histológica para poder tener cierta noción de, sobre todo, ciertos tejidos que vamos a encontrar en cada una, y luego vamos a pasar a ver las láminas para que ya luego también ustedes puedan revisar. Bien, entonces, primero, ¿para qué sirven las arterias y las venas en nuestro organismo? ¿Cuál es la función que cumplen estas estructuras a nivel del organismo? Transporte de sangre, ¿no? El transporte de sangre que a su vez va a aportar oxígeno a los diferentes tejidos, y también eso pues va a permitir que todas las funciones se vayan dando adecuadamente. Bien, entonces vamos a ver que en líneas generales, tanto las arterias como las venas tienen tres capas histológicas. ¿Cuáles son esas capas? De adentro hacia afuera, túnica íntima, túnica media túnica media y y la más adventicia. externa, Adventicia. adventicia. Entonces vamos a ver que tanto las arterias como las venas tienen estas tres capas. Pero vamos a ver que van a haber diferencias entre estas tres en relación a los dos vasos, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuál de los dos tipos de vasos que estamos comentando la túnica media va a ser más gruesa? ¿En las arterias o en las venas? ¿Y por qué? En las venas. ¿Quién tiene la túnica media más gruesa? ¿Las arterias o las venas? Tiene que ver mucho con la función de este tipo de vaso también. Recuerden que ¿qué tenemos en la túnica media? ¿Qué tipo de tejido predominantemente? Músculo liso. ¿Y el músculo liso en los vasos para qué sirve? ¿Cuál era la función del músculo liso en general? Ustedes han visto ya hace unas semanas músculo, ¿no? Hemos hablado del músculo estriado, liso. ¿Cuál es la función del músculo liso en las arterias, por ejemplo? ¿Cuándo es su examen, chicos? Este fin de semana, creo. ¿Y hasta qué semana entras? ¿Esta semana? 11. Ah, con razón. Con razón no han estudiado, pero bueno. Entonces, bueno, de los tres, ¿quién tiene la túnica media más gruesa? Las arterias. ¿Por qué las arterias? Recuerden que las arterias principalmente regulan la presión. Entonces, para regular la presión, necesitan una capa media, o sea, una capa de músculo gruesa, como para poder regularla adecuadamente. Y de las tres, ¿quién presenta la adventicia más gruesa? Las venas. Vamos a ver eso también más adelante. Bien, ¿qué encontramos en la túnica íntima de los vasos entonces? ¿Cómo está conformada la túnica íntima, tanto de las arterias como de las venas en general? ¿Quién está en la parte más interna de los vasos? ¿Qué tipo de célula? ¿Cómo se llama? La célula que reviste los vasos. Que es un epitelio simple plano. ¿Cómo se llama? Ya ustedes ya lo han visto. Son las células endoteliales o el endotelio. ¿Qué tipo de epitelio es? Simple plano. Epitelio simple Plano. plano, ¿no? Esas son las células endoteliales. ¿Sobre quién se apoyan las células endoteliales? Pues están así en el aire. Lámina basal. En la lámina basal, muy bien. ¿Y quién está por debajo de la lámina basal? Que es en realidad un tejido bien delgadito, ¿no? Pero que está existente ahí. Tenemos un tejido subendotelial. ¿Ya? Esto lo vamos a encontrar tanto en las arterias como en las venas. Bien, entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la túnica íntima. Y adicionalmente, en la túnica íntima, sobre todo de algunos tipos de arterias, en las arterias en general más que en las venas, vamos a encontrar una lámina, que es la lámina elástica interna. Y esta lámina vamos a ver que va a marcar el límite entre la túnica íntima y la siguiente túnica, que es la túnica media. ¿Se va a observar en todos los vasos esta túnica o esta lámina elástica interna? Como les dije, sobre todo es en las arterias. Y en las arterias en las que mejor se ve es en las arterias musculares. Y las vamos a ver también en un momento en las láminas. Bien, entonces en la túnica íntima tenemos esos cuatro tipos de componentes principalmente que vamos a encontrar. Después, ¿qué encontramos en la túnica media? Dijimos. ¿Qué había en esta túnica? ¿Qué tipo de células? Que regulaban la presión, dijimos, o ayudaban a regular la presión en el caso de las arterias. Musculares. Células musculares. ¿De qué tipo? Lisas. Lisas. Músculo liso. ¿Qué más podemos encontrar en esta túnica? Depende, ¿no? Depende. Porque en algunos vasos vamos a encontrar, por ejemplo, fibras elásticas. En mayor proporción que en otros, porque en realidad todos las tienen.
fibras colágeno, etc. ¿No? Pero principalmente esos son los componentes. Bien, eso es en la túnica media. Y después en la adventicia vamos a encontrar en general tejido conectivo. ¿Y qué más encontramos en la túnica adventicia? ¿Se acuerdan de su teoría? ¿Ya han hecho la teoría de esta parte, chicos? ¿Todavía? Bien. La túnica adventicia es la túnica más externa de los vasos. Y ahí vamos a encontrar justamente a unos vasitos muy chiquitos que se van a encargar de nutrir al vaso. ¿Cómo se llaman esos vasitos? Son los vasos vasores. Y si hay vasos, también hay nervios. ¿Cómo se llama? Nervios vasores. Bien, entonces en general esos son algunas de las estructuras que vamos a encontrar o tejidos que vamos a encontrar en las diferentes capas. Vamos a ver que dependiendo del vaso puede variar la proporción de ellos, pero en general eso se mantiene. Bien, entonces vamos a empezar a ver los diferentes tipos de vasos. ¿Qué será? Aorta. ¿Qué otras arterias de gran calibre podemos encontrar? Aparte de la aorta. Justamente algunas ramas de la aorta también son de gran calibre. Tenemos al tronco brachiocefálico, a las carótidas, a la arteria subclavia, ¿no? Tenemos varios ejemplos ahí. Todas estas son arterias de tipo elástico. Bien, entonces acá estamos viendo un ejemplo de una arteria elástica. Podría ser cualquiera de los ejemplos que hemos mencionado hasta ahora. ¿Cuál es la característica de las arterias elásticas? Bueno, vamos a ir viendo cada una de sus capas que hemos justamente ahí mencionado para ir comentando eso. ¿Cuál era la capa más interna entonces? La túnica íntima. ¿Qué deberíamos buscar en la íntima? Las células endoteliales. ¿Cómo eran las células endoteliales? Eran células o un epitelio simple plano, ¿no? Y acá vamos a ver que efectivamente en la superficie se ven unas células aplanaditas, ¿no? Están aquí conformando todo el revestimiento. Miren, acá se ven aplanaditas. Todo el revestimiento interno de la arteria. Ese es el endotelio. La membrana basal en la que descansan esas células no se ve en microscopía óptica, se ve en electrónica. Entonces esa no la vamos a buscar aquí. El tejido subendotelial es tan delgadito que tampoco se va a ver. Entonces vamos a pasar directamente a ver la siguiente capa. ¿Qué sigue después? ¿Qué túnica? Túnica media. Y dijimos que en las arterias elásticas, esta túnica media, miren, todo esto es la túnica media. Desde acá hasta acá. Todo esto. ¿Qué vamos a encontrar ahí entonces? ¿Por qué se llamarán arterias elásticas? ¿Qué creen que va a predominar en estas arterias que hace que tengan ese nombre? Fibras elásticas, ¿no? Entonces, ustedes ya vieron esta lámina. ¿Se acuerdan cuando hicimos tejido conectivo? Vieron las fibras elásticas. Y vimos un ejemplo de una arteria elástica. Entonces, en la túnica media de las arterias elásticas vamos a ver dos tipos de células y fibras predominantemente. Vamos a encontrar primero fibras elásticas, que ustedes recuerdan se ven como unas láminas onduladas que están concéntricamente ubicadas paralelamente en la pared de esta arteria. Y esas láminas son láminas fenestradas, o sea, cada cierto tramo tienen como una interrupción. Eso aquí no se va a ver claramente, pero ustedes se acuerdan que en esa práctica de tejido conectivo vieron una lámina de arteria con verjo, ¿no? Con una coloración que se veía en negro, y ahí se veía mucho mejor esa fenestración. Bien, aparte de encontrar esas láminas elásticas entonces, que se ven de un color eosinófilo, ondulado, concéntrico, por acá ustedes ven unos núcleos, ¿no es cierto? Hay bastantes núcleos alargados, fusiformes, que están conformando las células musculares lisas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en resumen en esta túnica media? Vamos a encontrar fibras elásticas entremezcladas con células musculares de tipo liso. Bien, eso vamos a encontrar entonces en esta túnica media. ¿Qué sigue después? ¿Qué túnica? Adventicia. Y en la adventicia vamos a encontrar en realidad lo que están viendo ustedes acá, tejido conectivo, por ahí algunos fibroblastos, y vamos a tener que buscar aquí a los vasitos que dijimos que se encargan de nutrir a esa arteria. ¿Cómo se llamaban esos vasitos? Los vasa vasorum. Y también a los nervi vasorum. Entonces vamos a ir recorriendo. Miren, por ejemplo, acá. Ven estos vasitos, ¿no? Hay algunos capilares más chiquititos. Y hay este tipo de vasito que vamos a aprovechar para ver acá. Entonces, dentro de las arterias
arterias más pequeñitas reciben el nombre de arteriolas, y ustedes ya las han visto también. Bien, acá tenemos una arteriola. ¿Qué caracteriza a una arteriola? A diferencia, por ejemplo, de la arteria elástica que hemos visto. La arteriola también tiene un endotelio, también tiene una túnica media y también tiene una apéndice. Pero aquí, sobre todo, en la túnica media, solo vamos a encontrar 1 a 2 capas de músculo liso. O sea, es muy poquitito el músculo liso que encontramos acá, ¿no? Por eso es el diámetro también de este vasito. Comparen esta arteriola con estos otros vasitos, que son vénulas. Las vénulas son las ramas más pequeñitas de las venas. Y como están viendo ustedes, comparativamente con una arteriola, se ve claramente, ¿no?, que el diámetro de su pared es bastante más delgado en comparación. ¿Ven? Entonces, vamos a ir viendo más ejemplos de esas a lo largo de la clase, pero en líneas generales eso es en relación a la arteria elástica. Entonces, en una arteria elástica, repasando, tenemos nuestra túnica íntima, nuestra túnica media y nuestra túnica adventicia. ¿Cuál es la que abarca la mayor proporción de la pared de la arteria, de las 3 túnicas? La túnica media, definitivamente, ¿no? Y acá tenemos las fibras elásticas y el músculo liso que ya habíamos mencionado. Bien, entonces, ejemplos, si en el examen les viene, mencione usted 3 ejemplos de arterias elásticas o arterias de gran calibre. ¿Qué arterias mencionarían? No vale aorta. Carótida. La carótida, la Carótida, subclavia, y la braquio. el tronco brachiocefálico, ¿no?, que es un tronco que sale del callado de la aorta también. Bien, entonces, eso es la arteria elástica. Esta es una arteria de gran calibre. Si hay una arteria de gran calibre, tiene que haber una arteria de mediano calibre. Y las arterias, en arterias de mediano calibre, reciben el nombre de arterias musculares. Ya no son elásticas, sino ahora son musculares. Entonces, por simple deducción, ¿qué componente predominará en esas arterias para que reciban el nombre de musculares? Músculo, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes una arteria muscular. Bien, vamos a ir a ver entonces cada uno de sus componentes, igual, cada una de sus túnicas, para poder irlos desglosando poco a poco. Muy bien. Bien, ahí tienen ustedes entonces la pared de una arteria muscular. A simple vista se ve diferente de la arteria elástica, ¿no? ¿Qué les llama la atención, por ejemplo? Así a simple vista. ¿Qué tiene diferente de la arteria elástica? ¿Qué se ve diferente? La túnica íntima se nota más. La túnica íntima está un poquito más onduladita, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Se acuerdan que las arterias elásticas acá se veían las ondulaciones de las fibras, ¿no?, bien marcadas? ¿Aquí se ve eso? No tanto, ¿no? Se ve más que todo células alargadas. Dijimos que por algo se llaman arterias musculares, porque predomina el músculo liso. Bien, vamos a ir desplazando entonces cada una de las partes. Entonces vamos desde adentro hacia afuera. Estamos, recuerden, en las arterias musculares, ¿no? Bien, entonces, como toda arteria, ¿qué tenemos que encontrar en la superficie? ¿Cómo se llaman estas células? Aplanaditas. Células endoteliales, que están revistiendo toda la pared interna de la arteria. Por debajo de esas células endoteliales que tendremos, nuestra membrana basal, que dijimos que no se ve a este aumento, y por debajo tenemos el tejido subendotelial. Y dijimos que en algunas arterias, por ejemplo en las musculares, había una lámina que estaba dividiendo la íntima de la túnica media, que es todo esto. ¿Cómo se llamaba esta lámina? Que aquí se ve de un color rosadito un poquito más intenso, que está bordeando todo el contorno de la arteria. ¿Cómo se llamaba esa lámina? ¿Se acuerdan? Ahí está en abreviación. Lámina elástica interna. Lámina elástica interna. Bien, entonces acá se ve claramente la lámina elástica interna. Y si existe una lámina elástica interna, también existe una lámina elástica externa. Y es esto que están viendo ustedes por acá. Todo esto que se está como desprendiendo es la lámina elástica externa. Y esta lámina marca el límite entre la túnica media y la túnica apéndice. Entonces, ambas láminas marcan el límite entre diferentes túnicas, como están viendo, ¿no? Bien, esta es la lámina elástica interna, entonces. Pasamos a la capa muscular. Si es arteria muscular, ¿qué encontraremos en la capa muscular? Células musculares lisas. Y
ustedes recuerdan que las células musculares lisas, como se ven, son células con núcleos alargados, como se está viendo acá. Son células con núcleos alargados, ovalados también, ¿no? Y que están dispuestos pues paralelamente formando toda esta túnica muscular. En esta túnica, aparte de músculo, también van a haber fibras elásticas, pero no van a ser tan abundantes como lo que veíamos, por ejemplo, en las arterias elásticas hace un momento. ¿Bien? Ahora, aquí no hay fibroblastos, por ejemplo, pero sí hay algunas fibras de colágeno también. Entonces, ¿quién sintetiza ese colágeno? Si no hay fibroblastos, ¿cómo aparece el colágeno? Las células musculares lisas. Las células musculares lisas sintetizan fibras elásticas y colágeno, ¿ya? Entonces recuerden que en las arterias en general, en la túnica media, no encontramos fibroblastos, sino el colágeno, por ejemplo, es producto de síntesis de las mismas células musculares lisas. Bien, entonces tenemos ahí una capa gruesa de células musculares lisas que le dan el nombre de arteria muscular. Y pasamos a la capa más externa, que es la túnica adventicia, que dijimos que estaba por fuera justamente de esta lámina elástica externa. Y todo esto es adventicia. ¿Qué encontraremos en la adventicia nuevamente? Tejido conectivo, y encontraremos a los famosos vasa vasorum, nervi vasorum. Por ejemplo, por acá están viendo varios vasitos, ¿no? Varios vasitos por acá, algunas vénulas. Por ahí también habían algunas arteriolas, ¿no? De diferentes calibres, que están siendo parte de todas estas estructuras vasculares que van a nutrir a ese vaso. Y también vamos a ver algunos filetes nerviosos, acá se ve justamente uno, que también se van a encargar de la inervación de esas estructuras vasculares, de su contractibilidad. Y acá tenemos, por ejemplo, miren, este es un filete nervioso, un nervi vasorum. Bien, entonces, vasa vasorum, nervi vasorum. ¿En qué túnica los encontramos? En la túnica adventicia, de todos los vasos en general. Bien, entonces, está clara, ¿no? La arteria muscular, han visto que es diferente de la arteria elástica. Y ahora vamos a pasar a ver, hemos hablado de las arterias de gran y mediano calibre, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las venas. Y en venas también hay venas de gran, mediano y pequeño calibre. ¿Y qué venas serán de gran calibre? De las que ustedes conocen. Así como en arterias teníamos a la aorta, que era de gran calibre. En el caso de las venas, ¿cuál es de gran calibre? La yugular. ¿Qué vena llega al corazón, por ejemplo? ¿Cómo se llama la vena que llega al corazón? Que trae la sangre de todo el organismo hasta el corazón. Vena. ¿Cómo se llama, chicos? No tienen que llevar anatomía, ¿no? Eso es el colegio todavía. ¿Cómo se llama? Vena cava superior, vena cava inferior. También hay otras venas de gran calibre, las venas pulmonares, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí varios ejemplos, pero de gran calibre las más representativas son las cavas, superior e inferior. Vamos a ver entonces una vena de gran calibre. A simple vista, ¿qué caracteriza a una vena en diferencia a una arteria? Usualmente las arterias tienen el lumen mucho más dilatado, mucho más amplio. En cambio, las venas, como están viendo un poquito por acá, tienden a colapsarse un poquito. Miren, por ejemplo, ahí como esta vena se está colapsando en esta parte, ¿no? Se está como que estrechando. Justamente, ¿por qué se estrechan así o por qué se colapsan las venas? Porque tienen una túnica media mucho más delgada en comparación a las arterias. Y esa túnica media hace que sean fácilmente colapsables. Bien, vamos a ver entonces la estructura de una vena de gran calibre. Y como toda estructura vascular, igual tiene una túnica íntima, tiene una túnica media y tiene una túnica adventicia. Vamos a empezar entonces a hablar de la túnica más interna, que es la túnica íntima. Como en toda estructura vascular, ¿qué células encontraremos acá? Células endoteliales. Las células endoteliales.
Bien, entonces tenemos acá la vena de gran calibre y vamos a empezar hablando por la capa más interna, que es la túnica íntima. Bien, entonces como en toda túnica íntima, en la superficie endotelial, creo que ahí se va a ver mejor para ustedes. Bien, acá logran ver bastantes celulitas aplanadas, ¿no? Estas son las células endoteliales. Entonces, ¿qué dijimos? Que descansan sobre una membrana basal y sobre un tejido subendotelial, que son delgados en realidad, no se van a ver con mucha claridad acá. ¿Qué tenemos por debajo de la túnica íntima? La túnica media. Y dijimos que ¿cómo va a ser la túnica media en las venas en comparación a las arterias? ¿Va a ser así de ancha como veíamos en las arterias elásticas? ¿O va a ocupar toda la pared como veíamos en las arterias musculares? No, sino estas túnicas medias en las venas van a ser mucho más delgadas. Y justamente acá estamos viendo, acá no sé si ustedes logran ver, acá hay un tejido diferente y acá hay otro. Todo lo que están viendo ustedes acá es la túnica media de la vena. Es una túnica bastante delgada. Se dice que está conformada por 6 a 8 capas de células musculares más o menos, ¿no? Entonces no son muchas filas de músculo que estamos viendo acá. Y están dispuestos en una disposición circular. Bien, entonces esto es la túnica media de una vena de gran calibre. Y por debajo tenemos a la túnica adventicia, que va a ser la túnica más gruesa en las venas. ¿Qué vamos a encontrar en la adventicia de las venas? Vamos a encontrar músculo liso y vamos a encontrar también tejido conectivo denso y regular, sobre todo en forma de haces de colágeno. Bien, ¿cómo va a estar dispuesto este músculo en la túnica adventicia? En sentido longitudinal. Entonces recuerden, túnica media, circular. Túnica adventicia, longitudinal. Y acá estamos viendo todo esto, de acá, que es el tejido muscular o la túnica adventicia con tejido muscular en haces longitudinales que van a estar conformando toda la pared de esta vena. Bien, una vena de gran calibre que dijimos que podría ser la vena cava, podría ser la vena pulmonar, etc. Bien, entonces ahí a mayor aumento, íntima, media, y todo lo que están viendo acá es la adventicia. Ahora, en esa adventicia también tenemos por fuera un poquito de tejido conectivo. Ahí podemos buscar a los vasa vasorum, a los nervi vasorum, a todas las estructuras que también ya hemos visto en otros vasos. Bien, eso es entonces una vena de gran calibre. Se dan cuenta, es bastante diferente a las arterias. Acá no tenemos, por ejemplo, lámina elástica interna, que teníamos en las arterias musculares, ¿no? Acá no tenemos fibras elásticas pronunciadas, como en las arterias elásticas. Entonces, hay bastantes diferencias al respecto. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina para ver los demás vasos. Ya hemos visto entonces arterias de gran y mediano calibre, ya hemos visto venas de gran calibre, y ahora vamos a buscar venas de mediano calibre, que en realidad no son mucho más diferentes a lo que ya hemos visto. Vamos a buscar por ahí algo particular. Hay algo en las venas, por ejemplo, que no tienen las arterias, sobre todo en las venas de miembros inferiores. ¿Alguien sabe qué es? Que hace que el flujo no se regrese, sino que siga progresando. ¿Cómo se llaman esas estructuras que están en las venas y no en las arterias? ¿Alguna idea? Válvulas, muy bien. Y esas válvulas las vamos a ver también histológicamente. En esta lámina se ven algunas de ellas, por ejemplo. Vamos a ver por acá. Aprovechando esta imagen, estamos viendo acá una vena de mediano calibre. Bien, todo esto es una vena de mediano calibre. ¿Por qué nos damos cuenta de que es de mediano calibre? ¿Se acuerdan cómo era el grosor de las de gran calibre? ¿No? Era bastante considerable. En cambio, miren acá. Si ven, es cierto, es una estructura que está dilatada. Miren el grosor. Acá también tenemos una túnica íntima, tenemos una túnica media con muchas menos capas de músculo y también una adventicia con menos capas. Bien, eso hace que esta estructura en sí se vea adelgazada, pero por aquí lo que les quiero mostrar es esto. Ven estas estructuras que están por acá. Quiero que
vean estas estructuras que están por aquí. Lo vamos a pasar más allá. Creo que ahí se va a ver mucho mejor. Miren, esta es la pared de la vena, esta es la pared de la vena, y del endotelio de estas paredes nacen como unas formaciones hacia la luz, ¿no es cierto? Que están tapizadas por endotelio y que tienen en su núcleo tejido conectivo y algunas fibras elásticas. Esas son válvulas, y esas válvulas solo las tienen las venas. Las venas usualmente de gran, mediano calibre también. En miembros inferiores, por ejemplo, estas válvulas, cuando ya no funcionan, son muchas veces las causantes de mucha patología venosa, por ejemplo de la tromboflebitis, ¿no? Pero eso ya es un tema de otra nota que ya ustedes van a ver después seguramente. ¿Qué arteria sería esta? A ver, de las que hemos visto, ¿qué arteria es esta? Mediano. De mediano. ¿Y por qué? Por esa capita. ¿A qué arteria se parece? ¿Será una elástica? ¿Será una muscular? ¿Arteriola tal vez? ¿Qué arteria es esta? De mediano. Mediano. ¿Cuáles eran las de mediano calibre? Tiene una lámina elástica interna. Exacto, acá ven como un delineado fucsia, ¿no? En la superficie. ¿Qué lámina era esa? La elástica interna. Y todo esto que están viendo ustedes acá es la túnica media, donde hay células musculares lisas. Pero dijimos que no porque es una arteria muscular no van a haber fibras elásticas. También están las fibras elásticas ahí, ¿no? Miren cómo se dibujan, pero son mucho menos abundantes que en la arteria elástica, por ejemplo. Entonces, esta es una arteria muscular. Ya la habíamos visto hace un momento también. Solo que ahí se ven mejores las fibras elásticas en realidad. ¿Qué sería esta? ¿Qué sería toda esta? Una vena. Por el grosor, Una vena de gran por la calibre. forma, una vena de gran, mediano calibre. Gran. Mediano calibre, ¿no? Recuerden que la cava que vimos, por ejemplo, tenía una pared mucho más gruesa, ¿no? En cambio aquí solo esto es la pared de la vena. Una vena de mediano calibre. Bien, vamos a tratar de buscar por ahí otros vasitos para ir identificando la mayoría posible. Por ejemplo acá. ¿Qué vaso sería este? ¿O a qué se parece? Miren, les voy a mover un poquito el micrométrico para que puedan. ¿La luz está bien definida o es irregular? Bien definida. Entonces, ¿será una rama de una arteria o rama de una vena? Arteria, ¿no es cierto? Las venas dijimos que eran más colapsables. Y aquí no se logra ver bien, pero acá tiene una y dos capas de células musculares lisas. ¿Qué será entonces? ¿Cómo se llamaba este tipo de vasito? Cuando tenía dos capas de células musculares lisas. Que era bien chiquitito. Arteriola. Arteriola, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de arteriola. Vamos a seguir buscando por ahí otros. Ya hemos visto en realidad la mayoría. Creo que solo me falta mostrarles los capilares. En un momento vamos a ver. Miren estos vasitos, por ejemplo. También, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué es? Aquí se ve mucho más bonito. ¿Qué vasito es este de acá? Arteriola. Arteriola. Miren el endotelio. Miren su túnica media. Una y dos capitas de células, ¿no? Acá se ven los núcleos. Bien redondita, bien concéntrica. Arteriola. En cambio, miren esta de aquí, al costado. También tiene sus células endoteliales. Tiene su capa muscular, un poquito más atenuada. Y bueno, tendrá su adventicia por fuera también. Pero esta paredcita es mucho más delgada que la de la arteriola. ¿Qué vaso será este entonces? ¿Qué sería? Es una vénula. Las vénulas se ven así, con la pared más delgadita, como la que estamos viendo ahí. Comparen ustedes mismos. Miren la pared de la arteriola. Tenemos ahí las dos capitas de músculo liso. Y miren la pared de la vénula, en la que no se puede identificar ni una de las capas del músculo, ¿no? Se ven más que todo las células endoteliales y por ahí un tejido pues un poquito
acidófilo, que podría corresponder al citoplasma de las células musculares que la están rodeando. Pero sí se ve que tienen calibres similares, pero una tiene la luz bastante circular, bastante definida, en cambio aquí está un poquito más colapsada, característico de las venas. Y finalmente nos falta hablar tan solo de unas estructuras más, que son los capilares. Ustedes me dicen que no han hecho la teoría, ¿no? Pero bueno, los capilares pueden ser de 3 tipos. Los capilares son los vasos más chiquitos que tenemos en el organismo. Y los capilares pueden ser de 3 tipos. Pueden ser continuos, pueden ser discontinuos o pueden ser fenestrados. Entonces, en estas láminas vamos a ver sobre todo ejemplos de capilares continuos, que son estructuras bastante chiquitas. Vamos a buscar una acá. Cada tipo de capilar es más abundante en diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, los fenestrados se ven más en órganos linfomatopoyéticos, en órganos endocrinos, donde hay secreción de hormonas, de diferentes sustancias. En cambio, los discontinuos se ven más en órganos linfomatopoyéticos, ¿no? Vamos a buscar otro por acá. ¿Hasta ahí, chicos, está claro? ¿Alguna pregunta? Tal vez una lámina que quieran volver a ver. Fenestrados, endocrinos. Entonces, nos faltaría ¿Qué te estaba hablando? Entonces, bueno, para ir mientras vamos buscando los capilares, van a ser vasos chiquititos que van a estar tapizados por 2 células. Como todo vaso, por células endoteliales. Y por fuera, en el caso de los capilares continuos, vamos a encontrar unas celulitas que son los pericitos. Esos pericitos se ven usualmente en el microscopio, pero a veces también son tan chiquititos que no se logran visualizar. Miren, acá tenemos justo varios capilarcitos que están juntos, ¿no? Miren por acá, tenemos 1, 2, 3, 4 capilares. Estas células que están viendo ustedes acá, ¿qué células serán? Endoteliales, ¿no? Que están tapizando la luz de estos capilarcitos. Y dijimos que por fuera encontraremos pericitos, que en algunos casos se ven como acá. Miren, este es un pericito y esta es la célula endotelial que está por dentro, ¿no? Pero en otros solo vemos, por ejemplo, las células endoteliales como acá. Bien, entonces ahí tenemos capilares. Bien, chicos, hemos tratado de ver todos los vasos posibles. Igual, esto es una introducción porque ustedes en Morfo 2 van a volver a llevar este tema. Así que seguramente ahí lo van a ver con mucho más detalle. Bien, entonces, eso es todo. Vienen por adelante, por favor, para poder entregarles sus laminitas y puedan revisar.